Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. ¿Hay algún problema que Jesús no pueda resolver? La Biblia dice que el Señor llevó un día al profeta en Ezequiel capítulo 37 y lo puso en medio de un valle de huesos secos, personas que habían muerto. Y estaba, dice la Biblia, tan seco el valle de los huesos que aquellos huesos que allí estaban parecían no tener ninguna esperanza. Pero la Biblia dice que Dios puso al profeta en medio de los huesos secos y le hizo una pregunta, le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? El profeta, con temor de responder alguna pregunta, alguna respuesta incorrecta, sencillamente dijo: Señor, tú lo sabes. Y quizás hoy es un día donde te encuentras en medio de un valle de huesos secos, de proyectos, de esperanzas, de ilusiones que parecen haber muerto. En la historia de hoy, vamos a ver, en el relato bíblico de hoy, vamos a ver cómo habla de alguien a quien se le murió su pequeña hija. Y el mismo Jesús, que había demostrado poder sobre el viento y sobre el mar, en aquella ocasión cuando junto a sus discípulos atravesaban el lago de Nazaret, ahora muestra su poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo tengo una pregunta para ti en esta mañana. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda salvar? El tema de hoy: la nueva obra de salvación. La lectura está en Mateo 9, del 14 al 26. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Dos cuestiones le habla Jesús cuando ellos le preguntan sobre el ayuno. Ellos decían: bueno, los discípulos de los fariseos y los de Juan ayunamos, pero vemos que tus discípulos no ayunan. Era algo nuevo, y Jesús le dice: cuando el esposo sea quitado, ellos ayunarán. Jesús estaba profetizando su crucifixión, y él usa la palabra esposo porque la Biblia dice que Jesús es el esposo y que la iglesia es la novia, y que así como todo en el huerto del Edén empezó con una boda, un hombre y una mujer se juntaron para empezar una creación. Ese hombre pecó, que es Adán, y la iglesia pecó, que es Eva, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que el pecado entró al mundo por un hombre, y que por tanto por un hombre también entró la vida eterna, y ese hombre es Jesucristo. Y Eva representa a la iglesia redimida por Jesús. Lo otro que le dice Jesús es que cuando el esposo sea quitado, ¿por qué era necesario que Jesús sea quitado? Porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y esto debe hacer que tú y yo reflexionemos sobre la gravedad del pecado. Cuando dice el esposo será quitado, es decir, será crucificado, es decir, Jesús va a pagar por tu pecado. Y por eso dice el libro de Isaías: ciertamente cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Jesús quiere hacer lo mismo contigo hoy si tú le invitas a entrar a tu corazón. Él dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Él se para hoy en medio de tus huesos secos y te manda a caminar sobre el agua, sobre lo imposible.
dice la palabra de Dios que él le dijo otra analogía, le dijo, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Los odres eran unos recipientes de cuero donde se echaba el vino. Y algunas personas han interpretado erróneamente diciendo que Jesús estaba hablando de desechar los odres viejos y utilizar los odres nuevos. Y en realidad esa es una interpretación errónea, porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él anda en busca de odres nuevos y de odres viejos. Él está hablando de preservar ambos, porque dice, si tú echas este nuevo vino en un odre viejo, se va a perder el vino y se va a perder el odre viejo. Así que esto se pone en odres nuevos, el vino nuevo en odres nuevos. Hay varias razones de agricultura para eso. Lo que pasa es que si quieres conservar el vino y lo echas en un odre viejo donde ya había células del vino anterior, pues que se había fermentado, pues estas células fermentadas van a alterar el proceso de fermentación del vino nuevo. Y hay cosas nuevas que Dios quiere hacer contigo hoy, cosas que tal vez nuestros complejos, nuestras heridas, las veces que tal vez alguien nos defraudó, esas cosas son las células de la vieja fermentación del pecado, nuestros paradigmas. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, el vino nuevo yo lo pongo en odre nuevo. Yo no sé si tú eres ese nuevo odre al que el Señor se está refiriendo. La Biblia dice, he aquí yo hago cosas nuevas. No te acuerdes del pasado. Yo me dispongo a hacer cosas nuevas contigo. Y como vemos, Jesús en una ocasión sanaba de una manera, pero en otra ocasión sanaba de otra. Yo te invito a que abras tu corazón para que le des libertad y le dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Por eso Jesús siempre decía, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, y decía, hágase tu voluntad. Y en la cruz Él insistía y decía, tu voluntad, es decir, aunque Dios nos dio libre albedrío, Jesús, en el ejemplo que nos deja, dice, cuando echas a un lado tu propia voluntad y te ocupas en cumplir la voluntad de Dios, Él se va a encargar de que tus deseos también sean cumplidos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Tenemos que tener cuidado de no juzgar las cosas nuevas que Dios está haciendo con odres nuevos. La siguiente lectura en el verso 18 dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué le hizo ese hombre tener una fe tan grande de saber que sin importar que su hija se hubiese muerto, si Jesús venía y le ponía la mano, pues la hija resucitaría de entre los muertos? Ellos habían visto a Jesús echar fuera demonios, sanar enfermos, pero esto de resucitar su hija que ya estaba muerta no era otra cosa que fe sincera. Dice la palabra de Dios que Jesús, en el verso 19, Jesús se levantó y le siguió. Pero una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Lo que vemos en esta parte del relato bíblico es que puede hacer que tu oración sufra algún retraso. Dice la Biblia que en el momento que Jairo habló con Jesús, él se levantó para ir, pero en el camino una mujer
que tenía 12 años con un flujo de sangre que no se detenía, una especie de menstruación continua, lo que en aquellos tiempos la declaraba inmunda, y como inmunda ella no podía acercarse a nadie, ella era como un hombre leproso. Pero ella, venciendo todo estigma, fue entre la multitud, arriesgó su vida, su fe la hizo ser una mujer intrépida y llegar a donde no estaba supuesto a llegar. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿habrá algo imposible para Dios? La respuesta está en Filipenses 4:13, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquella mujer sacó fuerza de debilidad. Y la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Es decir, aunque veas debilidad por fuera, en Dios eres más que vencedor, porque no se trata de ti, sino de quien está contigo. La Biblia dice que David le dijo a aquel gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. David sabía que tú y yo no somos más que embajadores de Dios en esta tierra, y que un embajador, aunque se vea como un hombre solitario, en realidad todo el ejército de aquella nación lo respalda. En realidad todas las instituciones, y más importante, el presidente, que lo hizo un representante plenipotenciario en una nación extranjera, los respalda. Lo mismo pasa contigo y conmigo, solo que tú y yo le creamos a Dios. De esto se trata la autoridad. El poder es la habilidad que tú tienes para hacer las cosas por ti mismo. La autoridad es la autorización que te da Dios y el respaldo que te da Dios para hacer las cosas que solo Él puede hacer. Tú la puedes hacer en el nombre de Dios, en esa autoridad. Yo te invito a que hoy recibas la autoridad de Dios sobre tu vida, y que veas enfermos sanar, y que veas demonios huir, y que veas muertos resucitar, no porque tú pones la mano, sino porque tú pones la mano en el nombre del Señor Jesús. Así que esta mujer retrasó el tiempo. Ella no estaba supuesta a recibir ese milagro, pero tocó el borde de su manto. Y Jesús te dice a ti lo mismo: el que busca halla, el que toca se le abre, buscad y hallaréis, tocad y se abrirá. ¿Hay alguna puerta que no has estado tocando? Toca con la puerta del ayuno, con la puerta de la oración. Dice la Biblia que cuando al final llega a la casa de Jairo, empezaron a burlarse cuando él dijo que la iba a levantar. Porque él dijo: ella duerme, no está muerta, porque Jesús estaba hablando en la fe, no hablando en el momento actual, sino lo que la fe mostraba vida, aunque los otros hombres veían muerte. Dice la Biblia que Jesús entró y le dijo a la niña: levántate, que en arameo es talita cumi, y de inmediato la niña se levantó. A ti también te dice el Señor hoy: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Que el Señor te bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor, qué buena es su palabra. Gloria a Dios. Mayor es el que está con nosotros que los que están en contra nuestra. Eso fue lo que hizo también Moisés cuando sabía que los egipcios estaban detrás de él. Él levantó la vara con esa autoridad y esa confianza, y el mar se abrió. Así que tú y yo tenemos que estar dispuestos a levantar nuestras manos, levantar nuestras bocas, creyendo que Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, está con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Señor misericordioso, extenderé mi mano hacia el borde de tu manto, incluso cuando sienta desvanecerse en mí toda esperanza. Clamo a ti pidiendo que sanes mi cuerpo y corazón. Confío en tu poder. Abre mis oídos para oír tu dulce voz diciéndome que recobre ánimo. Levántate con tu diestra de poder. Amén. Dios te bendiga y te guarde.